Vamos a la Escritura, por favor. El libro de Efesios, vamos a meditar un ratito en la Escritura. Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Hace unos meses atrás meditábamos sobre las batallas invisibles, ¿se acuerdan? Tomábamos esta misma lección de Efesios 6, 12. Y un poco tratábamos de identificar cómo operaba el enemigo en contra de la iglesia. ¿Ya? Batallas invisibles. Pero mientras meditaba yo un poco en esta palabra de Efesios capítulo 6, versículo 12, no podía dejar de reflexionar en las batallas del creyente. Y de eso vamos a hablar hoy día, ¿ya? Las batallas del creyente. Efesios 6, 12. Dice así la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Que por la lectura de su palabra hoy seamos bendecidos. Señor, háblanos esta tarde. Permítenos oír con la claridad necesaria tu palabra. Señor, toda distracción en nuestra vida, hoy, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo aquello que quiera robarnos la bendición de oírte, hoy día lo sujetamos y lo devolvemos del lugar donde ha venido, para hoy día sentarnos a la mesa y disfrutar de este banquete de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las tres batallas del creyente. Nuevamente el apóstol Pablo hace y entrega una palabra realista a la iglesia de Éfeso. Posterior a esta palabra declarada, él hace un fuerte llamado a los habitantes de Éfeso a que se vistan de la forma correcta para enfrentar las batallas. Él dice: tomad toda la armadura de Dios. Y lo importante que es tomar toda la armadura de Dios y no ciertas partes de la armadura de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo intenta expresarnos es que sí o sí el cristiano, el creyente, tiene batallas que lidiar. Sí o sí tenemos batallas que lidiar. Yo he escuchado muchas veces de personas que están recién dando pasos en el Evangelio, de cómo cuando ellos llegaron al Evangelio, su vida, antes de llegar al Evangelio, quizás su vida estaba un poco afligida, un poco complicada, y de pronto Dios hizo un milagro, hizo una obra y comenzaron a servirle. Pero al caminar en el Evangelio se comenzaron a dar cuenta de que la cosa no era tan tranquila como parecía. Y comenzaron a experimentar situaciones difíciles en su vida. Y esto es lógico que pase. ¿Ah? Es lógico que pase que aquel hombre que determina caminar con Dios, comienzan a manifestarse aquellas cosas que van en contra de Dios, de tal manera que la vida se le vuelve complicada. Sí, la vida se vuelve complicada cuando venimos al Evangelio. Porque ¿recuerdan aquel momento en que el Señor se le apareció a Saulo allí camino a Damasco? Dice que lo tumbó el reflejo de la gloria de Dios y de pronto sintió temor. Y pronto comenzó una vida y un proceso el apóstol de transformación, de crecimiento, de ser equipado por Dios. Y de pronto comenzó su vida a ser relajada. Todo lo contrario, tenía más trabajo que nunca. Comenzó a levantar iglesias, comenzó a viajar, naufragó, y conocemos, ¿cierto?, la historia un poco del apóstol, de cómo su vida fue tan sufrida, tan dolorosa. Entonces, cuando nosotros venimos al Evangelio y abrazamos la fe, no todo se vuelve fácil en la vida. Todo lo contrario, se vuelve a veces más difícil, porque vamos caminando cuesta arriba al cielo, donde el Señor nos espera. Entonces, el cristianismo, nuestra vida cristiana, no nos garantiza entonces tener
una vida de comodidad o de tranquilidad. Es todo lo contrario. Cuando comenzamos a caminar en su voluntad, comenzamos a descubrir lo errado que vivíamos aquí en la tierra. Porque su verdad comienza a alumbrarnos el corazón y nos damos cuenta que hay ciertas cosas que comienzan a no agradarle a Dios, y uno en ese intento de buscar a Dios, de agradar a Dios, tenemos que comenzar a lidiar con esas cosas. Por eso es que es una batalla constante la vida del cristiano. Somos real sacerdocio, nación santa, pero también somos el ejército de Dios aquí en la tierra. ¿Ah? No le preguntás si se siente guerrero, porque a lo mejor nos falta para alcanzar ese nivel. Pero sí que hemos pasado cosas. Pero como cantábamos delante y como dice la Escritura, Dios siempre ha estado allí. ¿Sí? Dios ha estado allí. Dios nos ha sorprendido con su presencia. Y en esta vida cristiana, al llegar a la presencia de Dios, se requiere de esfuerzo, constancia, perseverancia. El que quiere celeste, dice el dicho, que le cueste. Y a veces el evangelio es costoso. El evangelio es costoso. Y a veces podemos ganar personas, enemigos, en el camino del evangelio. Querámoslo o no, la iglesia es imperfecta, está compuesta con personas imperfectas, e inclusive dentro y fuera de una congregación podemos encontrarnos con personas que a lo mejor no les simpatizamos tanto. Así como Kiko no me simpatiza, tal cual a alguien no le vamos a simpatizar. Estoy rayado con el chavo, ¿no? ¿Sí? Gracias por su apoyo. Me dan la garrotera. Entonces, es importante entender, amados hermanos, lo que está presentándonos hoy día el apóstol Pablo a través de esta palabra. El apóstol nos llamó a los creyentes de Éfeso a entrar a una lucha y sobrevivir en el evangelio. Más bien lo que él hizo fue anunciarle de que estamos en una lucha. Es decir, en tiempo presente, él no les dijo, ustedes van a luchar en el evangelio. Él no le dijo, ustedes han luchado por el evangelio. Él le dijo, nuestra lucha es tiempo presente contra principados, potestades, huestes malignas, y no es contra carne ni sangre. Y frente a esta verdad, estas batallas que necesitamos pelear, las Escrituras nos manifiestan con claridad que los hijos de Dios tenemos enemigos. Ya tenemos enemigos. Yo hoy quiero compartirle 3 enemigos del creyente a través de estas 3 batallas del creyente. Lo primero, debemos comprender que batallamos con el mundo. ¿Ah? La expresión del mundo no nos habla de esta zona geográfica. ¿Ya? En el Nuevo Testamento se incluye este concepto de mundo. Si bien es cierto, Dios creó todo lo que nosotros nos rodea, y el mundo también es un lugar geográfico, así como Marte, Júpiter, ¿cierto? La Tierra, el mundo, es un lugar geográfico, pero en el Nuevo Testamento, mundo toma una connotación distinta. El mundo, en la vida cristiana, hace referencia a todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Ya? Necesito que entendamos este concepto, ¿ya? Porque para algunas personas pareciera ser desconocido cuando le dicen, oye, anda en el mundo. O no te contamines del mundo. No seas mundano. No seamos mundanos. Tiene que ver con eso. Con ejercitar tener ciertas acciones que desagradan a Dios. ¿Ya? Entonces, este concepto de mundo se establece aquí en el Nuevo Testamento y hace referencia a todo lo que está en contra del Señor. Y lo que básicamente hace es centrar la vida del hombre en vez de centrar la vida de Dios en las personas. Entonces el mundo es aquel grupo de personas que no siente un afecto por las cosas de Dios. Por eso es que se le llaman mundanos. Porque no tienen este afecto, esta cercanía, esta relación con las cosas, con los asuntos de Dios. Así que revisemos el corazón a ver qué tan mundanos estamos. Porque si no hay afecto por las cosas de Dios, por los asuntos de Dios,
como una prioridad, algo está pasando en nuestro interior y estamos comenzando a luchar con las cosas del mundo. Y quizás al enumerar las cosas del mundo, podríamos encontrarnos con el trabajo, los estudios, la familia. Que no estoy diciendo que esto sea malo, relacionarnos con esas cosas, tenemos que hacerlo. Por eso el Señor oró, antes de irse, y oró por sus discípulos diciéndole, Señor, yo oro por estos, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, yo oro por estos para que no los saques del mundo, porque le servimos aquí en el mundo. Usted es útil aquí en el mundo. ¿Ah? Es útil, es de bendición para el mundo. Entonces el Señor dijo, yo no te pido que tú los saques del mundo. Hubiese sido re fácil recibir al Señor y partir al cielo. Pero no, la cosa no es así. Dios nos dio una misión como iglesia, que es predicar su palabra. Y tenemos una lucha constante con el mundo. Estamos en el mundo, pero el Señor oró por nosotros para que fuésemos librados del mal de este mundo. Así que el mundo no nos gobernará. El mundo no prevalecerá en contra de la iglesia. El mundo también es un sistema religioso. El mundo es eso. La idolatría, la vanidad, tantas cosas. Pero el trabajo, la familia, los asuntos del día a día se vuelven parte del mundo cuando ellos ocupan el lugar que a Dios le corresponde. Pero cuando los tenemos allí en el lugar que corresponde, dentro del orden de las prioridades, nos daremos cuenta que no estamos llenos del mundo, sino que estamos llenos de los de Dios. El apóstol Pablo también advierte a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, que no debemos amoldarnos a este mundo. Vamos a buscarlo. Vamos a la escritura, ¿les parece? Romanos 12, 2. Notemos bien lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. No os conforméis a este siglo. ¿Ya? En otras versiones, en otras traducciones, habla del mundo. ¿Ya? A eso se refiere siglo, el mundo. No os amoldéis, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conformar y transformar tienen el mismo origen. Pero uno es conformar, empieza con, que dice que yo me amoldo al mundo. En cambio, el llamado que Dios nos hace es a que nosotros transformemos al mundo. No que el mundo afecte mi vida espiritual. No que el mundo afecte mi relación con Dios. No, yo con mi relación con Dios afectaré al mundo. ¿Se entiende? Entonces, Dios nos está llamando a pelear esta batalla con el mundo. Pero no debemos conformarnos con el mundo, sino que debemos transformar a ese mundo. Es decir, usted y yo estamos llamados a transformar nuestras familias. Estamos llamados a transformar a quienes nos acompañan en los estudios. Estamos llamados a transformar a aquellos que conviven con nosotros diariamente a través de una fuente laboral, a nuestros vecinos. Estamos llamados a transformar a aquellos que a lo mejor vamos en una locomoción colectiva y le podemos hablar de Dios. Estamos llamados a transformar y no a conformar. Levante su mano derecha, por favor, y repita conmigo. Yo no soy de este mundo, pero estoy para transformar este mundo. Amén, sí, Señor. Y esa debe ser nuestra batalla diaria, transformar el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, para transformar el mundo necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios y así podremos nosotros alcanzar toda verdad y toda justicia. Cuando la justicia y la verdad de Dios nos acompaña, afectamos en el entorno en el que estamos. Así que Cristo,
Cuando Él vino aquí a la tierra, Él entendía perfectamente que no era de este mundo. Y también entendía que los discípulos no eran de este mundo, pues Dios había venido a establecer un reino distinto. Dios había venido a establecer una ciudadanía distinta, una nacionalidad distinta. Dios le había cambiado el root a sus discípulos. Dios le había cambiado hasta el nombre a alguno de ellos. ¿Por qué? Porque Él dijo que el reino de los cielos había venido aquí a la tierra. Entonces, el reino de los cielos, al establecerse en nuestra vida, cuando se establece en nuestros corazones, nosotros podemos compartirlo del reino a aquellas personas. Cristo no vino a establecer un reino geográfico. No vino a establecer un grupo sectario tampoco. No, Dios vino a levantar su reino en nuestras vidas. El reino de Dios está en nosotros. El reino de los cielos está aquí. Y Cristo, amados hermanos, nos dio una ciudadanía celestial y eterna. Cristo venció al mundo y todo lo que está en contra del mundo cuando Él vino a establecer su reino aquí en la tierra. Su reino es aquí y su reino es ahora. Así que el reino de los cielos está aquí con nosotros. Por eso es que pasan cosas asombrosas cuando alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Cuando oímos la palabra de Dios, algo acontece en nuestro interior. ¿Por qué? Porque es algo del reino de los cielos que desde allá arriba desciende sobre nuestros corazones y nos transforma. Sí, gracias al Señor. Porque habiendo tantas personas buenas, y siempre lo digo, nosotros tenemos este regalo de la gracia. Entonces, batallemos con el mundo. No dejemos que el mundo nos conforme, sino que transformemos al mundo para la gloria de Dios. La segunda batalla que debemos considerar en nuestra vida cristiana como creyentes es la batalla contra la carne. ¿A cuántos les gusta? No, yo sé que a todos les gusta la carne, ¿eh? Pero el concepto de la carne, lo que la Biblia quiere enseñarnos, la carne no se refiere a esto corporal solamente. ¿Ah? Hermano, yo ni se rían, le hablo de la carne. Bueno, para los asados. La carne no se refiere a esto corporal, a su cuerpo, solamente. Sí tiene que ver con esta carne, pero no solamente. Cuando el concepto de la carne aparece en la Escritura, hace alusión a esta vieja manera de vivir. Al hombre viciado, a la mujer viciada. Hace mención al viejo hombre y a la vieja mujer. Entonces, a eso se refiere el concepto de la carne cuando habla la Escritura en el Nuevo Testamento. Entonces, debemos nosotros constantemente luchar y diariamente luchamos con la carne. La carne también hace referencia a la vida del pecado. Porque sepa usted que nosotros nacemos con el pecado. El salmista así expresaba en uno de sus salmos. Lo veíamos el viernes con los varones. En pecado fui engendrado, dice el salmista. Porque así fue. En pecado fuimos engendrados. Si el único que nació santo fue Cristo, que nació de María, la Virgen, concebido por el precioso Espíritu Santo, para cumplir la obra y el ministerio que de antemano estaba establecido. Pero nosotros que hemos nacido de la carne, hemos nacido en el pecado. Venimos con ese virus del pecado. Y aun cuando el Señor trató de una u otra manera alinear el corazón de los hombres para que ese pecado desapareciera, ¿se acuerdan cuando el Señor levantó a Noé para hacer un arca? Él quería exterminar con toda la maldad y encontró un hombre justo y este era Noé. Y de pronto se dio cuenta de que su familia le podía acompañar en esta travesía de comenzar una nueva vida, comenzar un nuevo gobierno, comenzar una nueva nación. ¿Qué hizo? Construyeron el arca, inundó y murieron todos. Solamente los que entraron en el arca sobrevivieron. Pero pronto volvió toda la normalidad y el pecado estaba allí. Pero Dios siempre ha estado interesado en perdonar nuestro pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios nos ama de tal manera que Él no quiere que vivamos sujetos a la carne, sino que caminemos sujetos al Espíritu de Dios. Entonces, nos daremos cuenta que esta batalla de la carne es constante, es diaria.
es difícil levantarse a las 7 de la mañana a orar. Ahí tenemos que luchar con la carne, ¿ah? Hay que luchar con la carne. Con el cansancio, el sueño, el agobio. Nos dormimos tarde justo esa noche y dan ganas el día sábado, nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana. Mi esposa a un cuarto a las 5 está en pie, pasando la aspiradora. Y el sábado tenemos que conectarnos para estar un ratito en la presencia de Dios. Y después dormir. No, mentira. El día continúa. Y vencemos la carne. ¿Ah? Entonces van a haber luchas como esa. Oh, estoy tan cansado, el domingo es para descansar. No, estoy de vacaciones, no. Y no paso, voy el próximo domingo. El Señor le dijo a uno necio, hoy mismo vienen por ti, le dijo. Así que no desaprovechemos hoy día de ganar la carne y estar aquí en la casa de Dios. De vencer a la carne, de vencer al viejo hombre, de vencer a la vieja mujer. El Señor lo sabía perfectamente y en sus últimos momentos de vida, en Mateo 26, 41, Él expresa diciéndole a sus discípulos, por favor, oren para que no entren, no caigan en la tentación. Adivine qué pasó. Se durmieron. Y el Señor les dice, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque cuando se trata con las cosas de Dios, la carne nos debilita. La carne es una batalla constante. La carne estamos llamados a vencerla. Y es una gran batalla que diariamente debemos nosotros de luchar. En resumen, la batalla de la carne es aquella que peleamos con el viejo ser interior. Mírenlo, consideremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos 8, 4. En el capítulo 8 el apóstol Pablo enseña a vivir en el Espíritu. Pero precisamente en el versículo 4 él dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne. Y nuevamente habla de esta palabra conforme. Es decir, que nosotros no nos amoldemos a la vieja naturaleza. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida hay una nueva naturaleza. Y esa es la naturaleza a la cual yo me tengo que conformar, a la cual yo me tengo que transformar a la naturaleza de Cristo. Entonces, dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este Espíritu no es el Espíritu del hombre, sino que es el Espíritu de Dios. Entonces, para poder vencer la carne debemos aprender a vivir guiados por el Espíritu de Dios. Es la única forma de que alcanzaremos la plenitud de Cristo. Cuando comenzamos, amados hermanos, a caminar y a ser guiados por su presencia, comenzamos a experimentar la buena y agradable voluntad de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces no la experimentamos porque andamos con nuestro corazón en otro lado, porque a lo mejor andamos o vivimos en la carne. Y Dios desea que venzamos la carne. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Nuestra carne, amados hermanos, debemos comprender que debemos negarnos a nosotros mismos. Y ese fue el mandato del Señor. Niéguese, que quiera seguirme, tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirlo. Porque la vida cristiana, para vencer la carne, se trata de negación. Se trata de permitirle a Dios el gobierno, no de la carne, sino que del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios guía al hombre, guía a la mujer, caminamos en la voluntad correcta, en la voluntad buena y agradable de Dios. Y para caminar nosotros en el Espíritu debemos aprender a atender la voz del Espíritu. Y cuando atendemos a la voz del Espíritu, que está acá, la palabra de Dios, la voz de Dios la atendemos y comenzamos a caminar en el Espíritu de Dios. Cuando yo oigo el Espíritu que me habla y yo obedezco a ese Espíritu que me habla. Porque si yo solamente escucho el Espíritu de Dios hablarme, pero no le obedezco, estoy haciendo obediencia a la carne.
Mas Dios nos llama a nosotros a caminar en obediencia a lo que el Espíritu de Dios está hablando en este tiempo a su iglesia. Y cuando nosotros miramos el recorrido del ministerio del Señor, nos encontraremos de que el Señor Jesús andaba en el Espíritu y no en la carne. Porque aún así, Él mencionaba diciendo que Él no hacía lo que quería. Él era 100% humano y 100% Dios, como recordábamos en la mañana en la escuela dominical. Era de carne y hueso como usted y como yo, pero estaba la deidad de Cristo allí manifestada del ungido de Dios, en Jesús. Entonces, él al caminar se daba cuenta que no podía caminar de acuerdo a su voluntad, sino que él manifestó en muchas ocasiones diciéndole a sus discípulos: yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que el Padre me dice que yo debo hacer. Entonces, ¿de qué manera usted y yo estamos caminando en el Espíritu en vez de caminar en la carne? Una de las formas de vencer la carne es caminar en el Espíritu. Y no se trata que andemos con una aureola aquí arriba, ¿ah? Porque hay gente que en vez de caminar en el Espíritu, anda espirituado caminando, temeroso. Pero Dios quiere que caminemos en el Espíritu, porque cuando caminamos en el Espíritu, caminamos por la fe. Y la Biblia dice que usted y yo somos un pueblo que no caminamos por lo que vemos, sino que caminamos por la fe. Entonces, nosotros estamos llamados a vencer la carne, caminando por la fe, caminando en el Espíritu de Dios. ¿Amén? Así que no olvidemos este consejo del apóstol, que no andemos, no nos conformemos, no caminemos como anduviésemos en la carne, sino que en el Espíritu de Dios. Tercero y último, de aquí la cosa se pone más gruesa, ¿ah? Vimos dos batallas. La primera batalla que tenemos nosotros como cristianos es la batalla con el mundo, con aquel círculo que nos rodea, con todo aquello que va en contra de Dios, que buscará influenciarnos para que caigamos en el camino. También luchamos con la carne, con el viejo hombre, con la vieja mujer que está allí constantemente luchando hasta el día que Cristo venga por nosotros. Siempre este y esta intentarán botarnos, desviarnos del camino. Y por último, la tercera batalla es la batalla con el diablo. Es muy importante comprender en este aspecto, amados hermanos, la realidad de la presencia del diablo aquí en la tierra. Porque a veces la iglesia se olvida de esta realidad. Nos olvidamos de que está el diablo. Y si yo le preguntara a usted, ¿quién gobierna este mundo? A lo mejor va a pensar que Dios, pero no es así. La Escritura dice que el que gobierna este mundo es Satanás, el diablo, el príncipe de las tinieblas. Pues Dios le ha dado esa autorización para estar aquí. Así como en cierta ocasión le dio la autorización para tocar la vida de Job. Así anda el diablo como león rugiente. El diablo es un asesino, es un usurpador, es un ladrón, es Kramer, un imitador. Porque mientras que Jesús, siendo el león de la tribu de Judá, la Escritura dice que el diablo es solamente un león que parece león, que no era león, pero que no es león, algo así. ¿Eh? Usted me entiende. Anda como el león rugiente. Mas el león de la tribu de Judá es Jesucristo el Señor. Y Él va a intentar de una otra manera confundirnos a nosotros. Va a intentar confundir la vida del creyente. Es un falso, es un imitador. Buscará a quien devorar y atemorizar. El diablo no trabaja solo. El diablo no trabaja solo, sino que hay principados, potestades, ángeles caídos que trabajan junto con él. Porque no tiene esta bendita característica que tiene nuestro Padre Celestial, que Él es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares. El diablo tiene mensajeros. Y constantemente estará planeando artimañas para hacerle a usted y a mí tropezar y caer, para debilitar nuestra fe. Y podemos recordar aquel minuto en que Pedro, uno de los más cercanos del Maestro,
Dice la palabra de Dios de que el Señor tuvo una plática con Satanás. Tuvo una plática con Satanás y Satanás le dice, ¿sabes qué? Necesito a Pedro. Y el Señor le dice a Pedro, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Porque él había prometido que hasta la muerte iba a seguir al maestro. Qué impulsivo puede ser el ser humano. ¿Se ha dado cuenta? Impulsivo podemos ser. A veces decimos cosas y no las prometemos. Pero bueno, ese es otro cuento. Esa es otra prédica. Pero lo que hizo Satanás, el diablo, delante del Señor, fue usar la vida de Pedro para negar al Señor. Y el Señor le dice, Pedro, ¿sabes qué? El diablo me ha pedido para zarandearte, para zarandear tu vida. Y Pedro le decía al Señor que no, que eso no iba a pasar. Dijo, sí, 3 veces me negarás, le dijo. Pero tranquilo, Pedro, yo estoy orando para que a pesar de que el diablo te desamarree, tu fe no falle. Evidentemente no falló su fe, porque ahí hubo uno que estuvo orando, pero el diablo lo usó para negarlo. Entonces, buscó tropezar la vida de Pedro. Yo creo que Pedro tiene que haber caído en la depresión cuando vio la mirada del maestro. Pero el mismo maestro, con ese amor que le caracterizaba, lo fue a buscar. ¿Y sabe dónde lo fue a buscar? Donde mismo lo había llamado. Porque a veces cuando caemos volvemos al mismo lugar de donde habíamos comenzado. Pero Dios conoce todo nuestro trayecto en la vida. Y sabe precisamente de dónde usted y yo hemos caído producto de las artimañas del diablo. Pero bendito sea el Señor, que como conoce nuestro presente, nuestro pasado, nuestro futuro, Él vuelve a buscarnos. Y Él va a saber dónde encontrarle. Si usted y yo caemos algún día, Dios va a saber dónde encontrarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba esto, por favor. Dios nos va a salir al encuentro. A pesar de que el diablo quiera zamarrear nuestras vidas, a pesar de que el diablo quiera hacernos caer, ahí estará el amor tierno, maravilloso del Señor para decirnos, tranquilo, yo te doy una nueva oportunidad. Sigamos caminando juntos hacia adelante. Santo es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, el diablo va a querer derrumbar nuestras vidas. Va a querer desarmar el plan de Dios. Y va a querer meternos en un estado depresivo. De tal manera que no volvamos a introducirnos en este bendito camino del Evangelio. Pero Dios estará allí para ayudarnos. En esta lucha contra el diablo, Satanás el diablo. Buscará tentarnos. Si lo hizo con el Señor allí en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, en que el Señor es llevado por el Espíritu al desierto y de pronto aparece Satanás a tentarlo. Pero bendita fue la revelación de la palabra que apareció en el instante, que por la palabra fue vencido. Si el Señor Jesús fue tentado, ¿acaso nosotros no seremos tentados también? Claro que sí. Claro que sí. Pero debemos estar atentos, apercibidos. Debemos estar allí con las antenitas paradas, como el chapulín colorado, detectando la presencia del enemigo. Porque el enemigo anda como el león rugiente. Pero usted no se va a tropezar como el chapulín. ¿Se acuerdan que hace unos días atrás hablamos sobre el hermano chapulín que creen que todo lo tienen controlado, bajo control? No contaban con mi astucia. No va a ser su astucia, porque Dios estará allí para defendernos del maligno. Porque Jesús oró, te ruego que no los saques de este mundo, sino que los libres del mal. Y en el original griego nos habla del maligno cuando usa este concepto del mal. Nos habla de Satanás el diablo. Entonces Dios va a librarnos del diablo y de todos sus secuaces. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para vencer al diablo? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros.
Qué difícil es someterse a la Escritura, qué difícil es someterse a la voluntad de Dios, porque muchas veces el hombre intenta hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque creemos tener la razón. Van a haber ocasiones en que sí vamos a tener la razón y vamos a estar alineados con el corazón de Dios, pero van a haber ocasiones en que no lo vamos a estar. Entonces, Santiago expresa diciendo y nos entrega la clave para vencer a Satanás el diablo. No es que se trata de que usted y yo somos gigantes y vamos a pelearle y pegarle un puñete al diablo. No se trata de eso. Se trata de que yo debo aprender a vivir en esta sumisión a Dios. Es decir, cuando yo me someto a Dios, es Dios quien se exalta por sobre mí. Pero si yo sigo exaltado y dejo a Dios detrás mío, ¿quién me defiende? Nadie me va a defender, nadie me va a defender. Pero la Escritura dice, sométanse a Dios, es decir, inclinémonos delante de Dios para que el gigante, el león de la tribu de Judá, venga y nos defienda. Amén. Aleluya. El Señor está para defender a su pueblo. El Señor está para defenderle a usted, para defender su economía, para defender su matrimonio, para defender su salud, para defender su carne, para defender todo lo que usted tenga que emprender. Aleluya. Dios es nuestro defensor. El Señor es nuestro pronto auxilio. Así que peleemos la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. Él escribe a Timoteo y le dice, querido Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera. ¿Cómo quiere usted terminar los últimos días de su vida? ¿Alejado de la presencia de Dios, alejado de la casa de Dios o peleando la buena batalla de la fe? Así que yo le quiero invitar esta tarde a que nos levantemos en la autoridad de Cristo. Aleluya, porque no es una autoridad humana, es una autoridad del cielo la que está establecida sobre la iglesia. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya, porque el nombre de Cristo tiene poder. Aleluya. Y la Escritura dice que somos más que vencedores, no por las capacidades que tengamos o los años de trayectoria que tengamos en la casa de Dios, sino que somos más que vencedores por Cristo Jesús. Porque le digo algo, Cristo venció el mundo, Cristo venció la carne y Cristo venció al diablo. Y si Cristo habita en usted y si Cristo habita en mí, la victoria está asegurada para el pueblo de Dios. Así que le damos las gracias a Dios y le decimos gracias, Señor, por esta victoria que nos das, porque eres fiel y poderoso, porque tú habitas en el corazón de tu pueblo. Gracias le damos al Señor. Puesto en pie, oramos a Dios, por favor.